Buenas tardes a todos. Antes de comenzar con nuestra intervención, queríamos dedicar un minuto a presentarnos. Mi nombre es Carmen Serrano Sánchez y soy profesora sustituta interina en la Universidad de Málaga. Mi nombre es Víctor José Ortega Muñoz y soy doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Málaga, así como miembro del Grupo de Investigaciones Históricas Andaluzas de dicha universidad. Sin más dilación, pasamos a presentar nuestra comunicación. La digitalización de múltiples procesos económicos, laborales, sociales, etc., avanza implacable. El futuro es digital o no será. Es la máxima que puede interpretarse en diferentes ámbitos y procesos guiados por la búsqueda de eficiencia, ahorro de costes y aumento de la productividad. En un nuevo paradigma en que la presencia en Internet, ya sea a través de las múltiples redes sociales o cualquier otra forma, es la versión 2.0 o 3.0, 4.0 de la realidad personal, los historiadores y profesores no podemos quedar al margen de lo que esta auténtica revolución implica. La educación, en pleno proceso de replanteamiento metodológico, abraza la adopción de nuevas formas y herramientas, en parte obligada por las circunstancias, en parte por el firme convencimiento de su utilidad en la mejora de la misma. Es nuestra intención pararnos a pensar sobre este proceso analizando diversas posibilidades, creando un pensamiento reflexivo sobre el buen uso de la tecnología en el ámbito de la docencia de la historia. Se vienen produciendo múltiples cambios que exigen nuevos y constantes aprendizajes, nuevas formas de trabajar, mayor cantidad de trabajo y todo ello sin la garantía de un resultado mejor. Pero las posibilidades son enormes. Dentro de este planteamiento, la enseñanza de la historia lleva tiempo tanteando diversas propuestas para el aprovechamiento de los nuevos recursos, principalmente por la vía de incorporar dichas tecnologías en el aula como puerta de entrada a un vasto campo de recursos. El uso de la tecnología en el aula no es nuevo. Hace décadas de la introducción de herramientas tales como las diapositivas, televisión, vídeo, reproductores de sonido, cámaras. Las conocidas como nuevas tecnologías parecen hoy menos nuevas, dado el vertiginoso ritmo de avance de las mismas, así como por el incremento de su presencia en todos los ámbitos de la vida durante los últimos años. En muchas ocasiones debemos hablar de tecnologías de la información y la comunicación para diferenciar el hecho que está posibilitando su consideración de recurso imprescindible, que es la conexión a ese mundo pleno de información como es Internet. La notable introducción de la informática en el ámbito personal en los años 80 y 90 daba cuenta de una herramienta versátil que reducía la carga de trabajo haciendo los procesos más eficientes, incorporando la multimedia al ocio y al trabajo. Estas ventajas propiciaron la introducción en el aula de ordenadores como elemento clave de las políticas de mejora educativa. Ya en los últimos años nos encontramos en una fase donde aparecen nuevas tecnologías cada año, aunque todas suelen tener en común la misma base, el uso de la red Internet. Hoy en día no es necesario gastar cientos de euros en un ordenador. La generalización del uso de los teléfonos inteligentes propicia que una mayoría de alumnos cuenten con un completo ordenador, ya sea por su capacidad, y que está permanentemente conectado al mundo a las 24 horas del día en su bolsillo. Existen dos posturas contrapuestas sobre el uso del teléfono móvil en clase. Por una parte, están los prohibicionistas, que consideran la distracción que ocasiona su mera presencia. Por otra, aquellos que, observando una realidad en la que prácticamente todos los alumnos cuentan con dicho artículo, opinan que sería bueno aprovecharlo como recurso educativo motivador. El debate no está aún cerrado y dependerá del tipo de profesor y las características de la clase. Lo que en un aula puede ser una herramienta motivadora, ampliadora del conocimiento, en otra puede ser un estorbo que limita la atención e impide la adquisición de conocimientos y competencias básicas. Hoy en día, como vemos, la información procede y se expande desde múltiples fuentes, abriendo el terreno educativo a un sinnúmero de posibilidades, reforzando la necesaria figura del profesor como guía.
Así las cosas, el mundo de la galaxia Gutenberg cada vez resulta un elemento más extraño, sin la interactividad propia de la multimedia y con un mensaje lineal que puede incitar sentimientos de frustración entre el alumnado. Como dice de la Rani Fortunato, la renovación y el cambio pedagógicos de carácter tecnológico son propios de todas las épocas, porque cada momento de la historia tuvo su tecnología. Por tanto, no podemos considerar que el acogimiento de la tecnología por sí vayan a cambiar el panorama educativo con su mera introducción. Será con una renovación metodológica en la cual pueda ser aprovechada la única manera de conseguir la superación de los modos pedagógicos clásicos hacia otros más eficaces y actuales. Dentro del campo de la educación y la enseñanza de las diversas materias, la historia no vive al margen de las innovaciones tecnológicas y no debe hacerlo. No hablamos únicamente de las infinitas posibilidades que la digitalización de una gran cantidad de archivos históricos, bibliotecas, hemerotecas, permite en cuanto al acceso directo e inmediato a un volumen de fuentes originales ni siquiera imaginados años atrás, sino también de hacer más atractiva la asignatura, la historia, a través de imágenes, vídeos, reconstrucciones, recreaciones, realidad aumentada, sonidos, trabajo mediante proyectos. La existencia de Internet posibilita la comunicación, no solo entre profesores y alumnos, sino también entre los profesionales de la enseñanza mediante multitud de herramientas. Entre todas estas herramientas podemos hablar en primer lugar del blog. Una herramienta muy interesante en dicho proceso de enseñanza-aprendizaje de la historia gracias a su facilidad de uso y versatilidad. Uno de los aspectos más subrayados es que permiten la visibilización del trabajo del alumno, siendo una ventana abierta al mundo, donde otros pueden ver su trabajo, del que sentirse orgullosos y mostrar a familiares y amigos. A su vez, existen nuevos instrumentos que van imponiéndose cuando de una comunicación directa con los alumnos y los padres se refiere. Hablamos de la creación de una clase virtual, extensión de la real, donde profesor, alumnado y, si es requerido, familias, pueden reproducir sus funciones sin tener que hacerlo de manera abierta a toda la red. Entre la amplia oferta disponible destacan aplicaciones tales que Edmodo o Google Classroom, que permiten una interacción rápida y efectiva con el alumnado, pudiendo dar indicaciones, hacer recordatorios, mandar tareas, pruebas, abrir pequeños debates, resolver dudas. Seguimos con otra herramienta destacada en esta nueva ola tecnológica, como es la pizarra digital, que se ha ido convirtiendo en un elemento clave en el aula. Esta permite un grado de interactividad que no se consigue con la tradicional, lo cual debemos seguir manteniendo como complemento o principal en algunos casos. Ni tampoco se consigue la versatilidad que ésta le proporciona con las presentaciones PowerPoint, las cuales pueden poder llevarse a cabo igualmente en dicha pizarra. Su carácter táctil y la utilización de diversos colores resultan especialmente adecuados cuando de resaltar partes de textos o realizar actividades por parte de los alumnos se trate, otorgando un mayor dinamismo a la clase, como muestra su conexión a Internet y la posibilidad de consultar en cualquier momento dicha red. Hace ya unos años que emergió con fuerza una nueva tecnología con un enorme potencial en el aspecto didáctico y motivador, aunque infrautilizado en muchos casos, como es tal que la realidad aumentada. Consiste esta en la aparición en la pantalla de tu teléfono inteligente o tableta de una imagen, ya sea en 3 dimensiones o 2, con información, si es necesario, sobre el elemento que se desee, por medio de la utilización de un software determinado y unas marcas que inician el proceso de representación. Es especialmente interesante su empleo en cuestiones de patrimonio histórico, tanto en clase como en visitas extraescolares a determinados lugares, museos, ciudades. Independientemente de la tecnología que utilicemos en cada momento, existen planteamientos prioritarios en la enseñanza de la historia. Debemos primar la comprensión de los procesos históricos que han dado lugar a la sociedad actual tal como es,
antes que a una enseñanza exclusivamente memorística, pues no podemos olvidar que la memoria es base de la historia y de la posibilidad de su comprensión y análisis. Otro aspecto que juzgamos fundamental es la relación constante entre pasado y presente, estableciendo una relación dialéctica que traiga el pasado al presente y el presente al pasado. Es decir, se trata de que el presente y la actualidad irrumpan en clase para responder a las inquietudes de procesos actuales, pero cuyos fundamentos encontramos atrás en el tiempo. No solo a través de informaciones periodísticas, sino también con la realización de tareas y visitas extraescolares podemos conseguirlo. Por ejemplo, un pequeño trabajo de historia oral consentiría ver cómo lo que se trabaja en clase no solo son acontecimientos que pasaron a gente que ya no está viva, sino que sus familiares y por ende sus antepasados son protagonistas al igual que ellos lo son hoy. Creo que queda claro el potencial de Internet como elemento más destacado en el presente y futuro de la enseñanza de la historia. Cuando se inicia el alumnado en las investigaciones de clase, es muy tentador acudir a la mayor fuente de conocimientos, más rápida y sencilla de utilizar. Pero un trabajo que solo cuenta con una fuente, por muy buena que ésta pueda ser, no debe aceptarse como un buen trabajo. Otro problema no menor es la volatilidad de determinadas páginas e informaciones en la web. Aquellos recursos de origen exclusivamente digital y que no disponen de versión impresa pueden desaparecer por motivos diversos como fallos informáticos, cierre de la empresa que ofrece el servicio de hospedaje, falta de pago de dicho servicio, ataques de hackers, etc. Asimismo, el plagio es uno de los grandes problemas, pues basta apretar el botón del ratón para descargar el trabajo ya realizado. El profesor debe insistir en la honestidad intelectual ya desde las etapas tempranas, fomentando la inclusión de referencias para todo aquel texto, imagen o vídeo que se utilice en los diferentes trabajos. Cuando la tentación es más fuerte, cabe la utilización de programas informáticos, ya sean propietarios, de los cuales puede contar nuestro centro de trabajo, que buscan en la web para certificar la originalidad de dichos trabajos. No cabe duda alguna de que el uso de las nuevas tecnologías ha cobrado un protagonismo inusitado en el contexto actual de crisis sanitaria. Ante la grave amenaza del COVID-19, la población mundial se vio abocada a un confinamiento sin precedentes. La educación no escapó, ni escapa todavía, a semejante ruptura de la normalidad. El cierre de las aulas físicas en las sucesivas oleadas de la pandemia ha obligado a la enseñanza, en una suerte de contrasentido, a refugiarse en aulas abiertas, sin muros, sin limitaciones de espacio ni de tiempo. Nos estamos refiriendo a los denominados entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Las plataformas educativas Moodle, Google Classroom, Blackboard o Edmodo, entre otras, que hasta este momento habían adoptado un papel más bien complementario en la docencia presencial, han pasado ahora a sostener el peso de la enseñanza. A la magnitud del desafío de convertir la tradicional enseñanza presencial en enseñanza a distancia, se suma también la urgencia de dar respuesta a una situación inesperada en un tiempo récord. No ha habido margen para concebir, planificar y diseñar cómo impartir las diferentes materias en modalidad virtual. Sin menospreciar el esfuerzo realizado por toda la comunidad educativa, lo que hemos puesto en práctica en los últimos meses ha sido en realidad una enseñanza remota de emergencia. Una transición abrupta e improvisada a la docencia online, de un marcado carácter temporal, a la espera de recuperar nuestra vieja normalidad y volver a llenar esas aulas hoy vacías. En este sentido, con demasiada frecuencia, esos entornos virtuales de enseñanza y de aprendizaje, lo que conocemos como aulas o campos virtuales, se han orientado tan solo a la transmisión de información, empleados como meros repositorios de documentos y de otro tipo de materiales, puestos sin más a disposición de los alumnos. Se corre así el riesgo de que estos espacios se conviertan en no lugares, lugares de tránsito, donde los individuos devienen en seres anónimos y solitarios y no establecen vínculos emocionales, de acuerdo con las teorías de Marc Augé. ¿Para qué esta enseñanza remota de emergencia?
se aproxime a una auténtica educación en línea efectiva, debemos aprovechar las múltiples posibilidades que nos ofrecen las plataformas educativas para plantear una construcción social del conocimiento, un aprendizaje más colaborativo, favoreciendo la interacción y la comunicación. Si en los años 80 se pensaba que la enseñanza asistida por ordenador haría prescindible la figura del profesor, hoy más que nunca se revela la importancia del rol mediador y asistencial del docente. En la mayoría de los casos, los alumnos han irrumpido en un mundo nuevo, como náufragos arrojados al océano de lo virtual. Inevitable la sensación de inseguridad, de soledad, de pérdida en un entorno que no es el acostumbrado. Debe el profesor recorrer entonces junto al estudiante el camino, guiar sus pasos y acompañarle a lo largo del proceso de aprendizaje, a través de un diálogo constante. Es aquí, en este punto, donde pueden entrar en juego las herramientas de videoconferencia, Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Big Blue Button, que nos permiten establecer una comunicación síncrona entre docente y discentes. Si bien esas sesiones en vivo, que tienden a sustituir las clases presenciales, respetando incluso el mismo horario, no deben convertirse en un monólogo, sino que debe incentivarse el intercambio y el debate, el planteamiento de dudas y preguntas. Todo ello en un intento de salir de ese ensimismamiento de la pantalla consustancial a lo virtual. Muchas son las incertidumbres que se abren en este nuevo escenario de enseñanza y aprendizaje, muchas las reflexiones que deben aún hacerse, y cuando podamos tomar suficiente perspectiva respecto a lo vivido, muchas las valoraciones que deben realizarse de las respuestas y soluciones dadas. Para concluir, queremos reivindicar la figura del profesor como elemento central en el proceso de enseñanza-aprendizaje, aun con la incorporación de las nuevas tecnologías, así como insistir en la necesidad de un cambio pedagógico real y efectivo que acompañe a la adopción de las nuevas tecnologías. Muchas gracias por su atención. Gracias.